Tome su lugar, mi hermano. Ya estuvo usted parado un buen rato. Hermano, es hermoso conocer al Señor, pero hay veces en que la gente piensa que conoce a Dios, pero el Dios de la Biblia no lo conoce. Porque si conocieran al Dios de la Biblia, harían lo que la Biblia dice. Pero como conocen al Dios que ellos creen que es a su manera, pues decía un pastor, hacen de Dios un Santa Claus, todo le piden y le piden y le piden, pero no se comprometen en dar. En cambio de la Biblia, simplemente nos pide nuestra vida. Sí. Y a ver lo que vamos a ver el día de hoy. Hermano, para seguir continuando con la carta de Pablo a los Efesios, por favor, Efesios capítulo 1, estamos viendo la carta de Pablo a los Efesios, del versículo 7 al versículo 12. Y le quiero hablar de algo, hermano, el recordatorio de una gran verdad. Y va a ver lo que dice ahí. Dice así, Efesios 1 del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermano, al llegar a estos versículos, vemos en este gran pasaje, desde la obra de elección y predestinación del Padre hasta la redentora salvación de su Hijo. Hermano, ¿cómo es esto de la predestinación? Ya lo hablé el domingo pasado, pero le dije, hermano, que Dios nos predestinó para ser hijos suyos y ha predestinado a muchos allá afuera, pero no lo saben, que todo ser humano nace con un propósito en este mundo. Nace con un propósito y un plan que por detalles de la vida, el tiempo, las circunstancias, pues perdemos la dirección por el cual Él nos creó, y entonces empezamos con esas cosas de que es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiero, cuando en realidad no sabes ni por qué fuiste creado. Entonces, hermano, al conocer que fuimos predestinados, es que todo ser humano, hermano, muchos fuimos predestinados para ser hijos de Dios, pero muchos hoy lo sabemos que estamos acá, y muchos allá afuera que caminan sin Dios no lo saben, que también son elegidos. Pero ¿cómo saberlo? A través de la predicación de la palabra. Ahora, en el pasado, Dios nos escogió, nos predestinó y nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? ¿A quién ama Dios? A Cristo. Fuimos aceptados en el amado, en Cristo. Él nos recibe como si recibiera a Cristo. Cuando tú oras a Dios, estás escuchando como si estuvieras escuchando a Cristo, porque vamos en el nombre de Jesús. Ahora, salimos de esa eternidad y nos vamos a trasladar en el tiempo, en el plan del Padre. Vamos a conocer cuál es el plan del Padre. Es colocando todo en las manos de Cristo para edificarse para Él, para Cristo, una iglesia. Ahora, hermano, no sé si va notando usted, si ha puesto usted mucha atención, no sé si va notando que lo que está haciendo Dios en estos versículos que empezamos a ver de Efesios, no sé quién ya por el Espíritu lo notó o ya lo vio, hermano, pero Dios quiere que nos volvamos a enamorar de Él, mostrándonos su maravilloso plan para acercarnos a Él. En estos versículos, hermano, vamos escuchando, hermano, a través de la lectura, que la intención de Dios es que nos volvamos a enamorar de Él. ¿Por qué es la intención de Dios que volvamos a enamorar de Él? Porque nos va a hablar del plan redentor con el ser humano. Es decir, nos los va a recordar. Entonces dice el 7. Si les da frío, pueden apagar el ventilador, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención, es decir, liberación y salvación por su sangre, la remisión o perdón de nuestras ofensas o pecados conforme a las riquezas de su generosa gracia. Es decir, para empezar debemos señalar
el hecho de que históricamente Jesucristo nació hace más de 2000 años. Dios se hizo presente en la humanidad. Entonces, y después de estar en la tierra por 33 años, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Estos son hechos históricos que están en la palabra de Dios. Además, la historia me da la razón. Sí, la historia me da la razón, porque la historia del mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, si la historia aún nos dice que si hubo Cristo, la palabra es verdad. Ya desde aquí, hermano, aquellos que dicen, oiga, ¿y Cristo es verdad o no es verdad? Y le digo otro día, dije a una persona que dice, no, es que yo soy ateo. ¿Y sabes qué es ateo? Sí, entonces ¿por qué cuando estás muriendo te piden que oren por ti? ¿Por qué cuando estás muriendo dicen, oiga, ¿y Dios no tendrá misericordia? Pues no, que eres ateo, no crees en Dios. Ahora, aún la historia misma del ser humano les plasma, por decirlo así, en el rostro que es verdad Jesucristo, porque todo se cuenta. Esto sucedió antes de Cristo. No sé si ha visto las noticias, ¿no? Esto es después de Cristo, o sea que sí hubo, hermano. La historia marca que sí hubo. Él nos redimió y esa redención se llevó a cabo por medio de la sangre de Cristo. Ahora, aquí en el versículo 7 de Efesios 1, cuando dicen que tenemos redención, se refiere en el amado, en Cristo. Es decir, nosotros hemos sido aceptados ante Dios por el amado, no por nosotros mismos. Y le adelanto, hermano, no hay nada bonito que verte, porque seas galán o no seas galán, no hay nada. ¿Qué fue lo que nos vio? Su gracia. Nuestra culpa y pecado han sido quitados completamente para siempre a los que hemos creído. No más condenación para quienes están seguros en el amado. Pero así, y escúchelo muy bien, así como el verdadero evangelio edifica a los creyentes y los lleva a madurar y a fortalecer su fe, porque lo que le estoy diciendo, hermano, quiero que le está fortaleciendo su fe de creer más en Cristo, porque aún la historia nos ayuda. Así también las falsas doctrinas son un tropiezo para algunos verdaderos creyentes y un arma de destrucción para los que solo asisten a las iglesias, pero no tienen frutos que muestren una verdadera transformación de vida. Es decir, así como la palabra, hermano, plasmada, dicha conforme Dios quiere, también la falsa doctrina, hermano, puede engañar a muchos que asisten a las iglesias, pero que en ellos no hay un fruto que muestre que de verdad, hasta ellos se pueden confundir. ¿Por qué? Porque miles y miles van camino al infierno por haber abrazado un evangelio distorsionado, un evangelio que no predica claramente acerca del pecado del hombre contra Dios, que no habla claramente acerca de la muerte sustitutiva de nosotros por Cristo en la cruz, que no habla claramente del hecho de que nuestra justificación delante de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe y solo por la fe en Jesús. Hermano, lamentablemente puedes ver en internet iglesias, hermano, que solo hablan de que, y le preguntaron a uno que hablaba muy positivamente, que por qué no hablaba del pecado. Dice, no, porque la gente debe ser feliz. Sí, pero no hablas del pecado, hermano. ¿Qué es el pecado? El pecado es como un rey cruel que gobierna y controla la mente y el corazón del incrédulo, y como resultado su cuerpo lo usan para el bien o para el mal, pero por el pecado siempre lo usarán para mal. Y el pecado no es robar, no es mentir, no es lastimar. Esas son consecuencias del verdadero pecado que tiene el ser humano, que es no tener en cuenta a Dios y a su palabra. Y eso debe quedar claro, hermano, cada vez que leemos el evangelio, que robar, mentir, lastimar a los demás, ese no es pecado, son consecuencias. Es como cuando tienes gripa. A ver, ¿cómo sabemos que tienes gripa? ¿Porque te vemos? No, porque vemos que empiezas y a estornudar bueno, tienes algún síntoma parecido a la gripa, estás enfermo.
Pregunta, ¿y tienes gripa? No, estoy tratando de ver que algo tienes. Cuando te revisan, mire, es que tiene esto. Lo que tú tienes de tu nariz cuando haces así o te limpias son consecuencias de otra cosa. El pecado es consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Y es lo que todos nosotros teníamos. Todos no tomábamos en cuenta a Dios. Ese es el pecado que a veces no se habla en las iglesias. Todos queremos hablar del amor de Dios, y sí, pero el amor de Dios viene a través de entender que somos salvos por gracia. Porque todos, hermano, tenemos en nuestra vida, hermano, el pecado que si no se lleva a los pies de Cristo te llega a controlar como un rey cruel que te lleva a la destrucción. Ahora, todo ser humano nace esclavo del pecado. Usted va a decirme, hermano, pero mi niño tiene 3 años. Sí, pero el niño te toma la medida. Él sabe cómo convencerte. Pregunta, ¿conoce que? Si tú le dices al niño no, y te hace caritas, no, y te hace ojitos y te convence, te conoce. ¿Por qué te desobedeció? Por consecuencia del pecado. Pero tiene 3 años. Es que nadie sabe que está pecando. Hermano, todo ser humano nace esclavo del pecado. Y en ese estado natural, o sea, en Adán, que fue quien empezó todo, es inútil para los propósitos que Dios nos diseñó. La sangre de Jesús pagó el precio de redención necesaria para restaurar nuestra utilidad. Sí, hermano, antes de venir a Cristo éramos inútiles para los planes de Dios. No hay manera de que los inconversos puedan alcanzar la plenitud que anhelan. Claro, lograrán algunas cosas, no digo que no, sí, muchas cosas, pero no pueden satisfacer las necesidades más profundas del ser humano, porque siempre sentirán el vacío de que algo les falta para ser felices. Algo les falta para ser felices. Hermano, pero tú y yo tenemos redención en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿sabes por qué? Porque el inconverso, el que no conoce a Dios, no puede ser feliz. Es porque no hay sentido de utilidad en su vida. Por eso suben y bajan, van y vienen, hacen y deshacen. ¿Por qué? Porque en ellos hay un sutil recordatorio de que un día todo tiene un final, y todo ser humano lo sabe. Lo que no sabe es que Dios no puede ser burlado. Todos tenemos un final. Sí, hermano, como dicen por ahí, ¿no? Naturalmente, cuando ves en ciencias naturales, ¿no? La historia de la vida, ¿no? Cuando lo veías hace tiempo, que eran ciencias naturales, aquellos que tenemos años. Hoy ya le cambiaron a muchas cosas. Pero ¿cuál? Nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahorita los que tenemos 46 años, cuando tenías 20 te comías el mundo, ¿no? Hoy te quieres agachar y te truena toda la espalda, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Las rodillas parecen, le digo a mi hija, hoy las chicas de ahora, los niños de ahora parecen chinos, todo les truena, ¿no? Antes nosotros éramos de mejor madera. Bueno, como tú quieras. Pero en algún momento todos vamos a pasar de la niñez a la juventud, de la juventud a la madurez, y de la madurez pues empezaremos, el cuerpo poco a poco empezará a desgastarse. Bueno, cuando el cuerpo empieza a desgastarse, entenderás y voltearás y se preguntan, como muchos jóvenes cuando ya tienen mayoría de edad, ¿qué hice con mi vida? Por eso jóvenes que hoy están en Cristo tienen un plan en el Señor. Primeramente, siéntanse, hermano, jóvenes, acercarse a Dios en Cristo felices de que Dios los va a escuchar, y que Dios escuche las peticiones de tu corazón cuando son conforme a su voluntad. Por eso muchos dicen, no, ser cristiano es aburrido. Pues no sé qué evangelio tengas, pero el mío me da felicidad de que conozco a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay cosas que puedes hacer, pero piensa que no todo te conviene. Ahora, esas personas que no conocen al Señor, tal cual al Dios de la Biblia, les falta algo para ser felices que los jóvenes de ahora tienen y no disfrutan: que se pueden acercar a Dios. En Cristo, la redención es nuestra posesión presente y continua. La redención
es un hecho permanente. Ahora, recuerde que Pablo, que mandó esta carta a los Efesios, usaba terminología de aquella época. Es decir, el derecho romano añadió una obligación a las reglas de la redención. Y ahorita le explico qué es redención. Los redimidos, es decir, los que eran esclavos, pero alguien decía, yo quiero comprarlo a él, te estaban redimiendo. Te estaban sacando de esa esclavitud a servirlo a él, y ya no como esclavo, pero le servían, sí, pero a final de cuentas se hacía parte de la familia, a ser redimido. Entonces, un redimido era como un esclavo comprado. Y el derecho romano decía que debían pagar el precio de rescate a quien los había redimido. Esa era la condición. La condición es, ok, tú vas a redimir al esclavo, sí, quiero que venga a mi casa y que me sirva. Al venir a tu casa, tú eras redimido, pagaban un precio, te compraban, servías a la familia, pero te hacían parte de la familia. Te querían como uno más de la familia. Ahora, ¿cuál era la regla o el derecho romano que pusieron? Bueno, que debías pagar el precio de rescate a quien te había redimido. Es decir, los redimidos, aquellos que eran comprados, que eran esclavos, que eran libres para servir, los redimidos estaban en deuda con su redentor hasta que saldaran la deuda. Una vez que saldara la deuda, el esclavo o el que servía ahora a la familia le decían, ¿quieres seguir con nosotros o te quieres ir? Ya pagaste la deuda, ¿quieres quedarte con nosotros o te quieres ir? Él escogía. Si él que sentía parte de la familia decía, yo me quiero quedar con ustedes, o decía, yo me quiero ir. Bueno, tenía la ley, el derecho romano decía que los redimidos estaban en deuda con su redentor hasta que saldaran la deuda. Entonces, ¿qué es redención? Bueno, redención es soltar a cualquier persona atada o sujeta. Eso es redención o redimir. Soltar a cualquier persona atada o sujeta es el pago de un precio para rescatar. En otras palabras, la idea de redención es la liberación mediante el pago de un rescate. Entonces, ahora sí se entendería Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí entendemos ese versículo. Ahora sí, hermano, después de años ya lo entendí. Porque yo leía, así que si el Hijo, pues qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero después de que tienes redención, dices, ahora sí lo entiendo. Que si Él me libertare, cosa que ya hizo en Cristo, seré verdaderamente libre. Fuimos redimidos del pecado, de Satanás y de este sistema torcido del mundo que no quiere saber de Dios y lo quiere sacar de todo. Pero sucede algo, hermano. No éramos dignos de ser comprados. Es decir, cuando iban y adquirían un esclavo para que viniera a servir, era porque veían una cualidad. Es decir, como José, que lo compró aquel egipcio y le dijo, pues lo voy a comprar. Y él lo ayudó a través de la bendición de Dios, de que todo prosperara muy bien. Hermano, en nosotros no había nada. ¿Sabes qué había? Gente rebelde, gente necia, gente que no quería nada con Dios. No éramos dignos de ser comprados. No había nada en nosotros que fuera agradable al Señor. Pero yo no he hecho nada malo, pero no amas a Dios. Pero Dios nos amó tanto que nos compró con la vida de su Hijo. Y solo podemos pagarle a nuestro Redentor que nos redimió, ofreciendo nuestras propias vidas a cambio. Él nos redimió y nosotros voluntariamente, al ser libres ya, decidimos servirle, quedarnos con Él. Señor, yo te quiero pagar. No te estoy cobrando nada. Yo morí por ti. No importa, yo te quiero, Señor, pagar la deuda. ¿Cómo? Con mi vida, poniendo mi vida a tus pies. Porque, hermano, fuimos libres.
Él no te dijo, ahora vas a servirme y luego te vas. No, Él te libertó y te dijo, tú escoges. Eres libre. Ya te compré, ya te redimí. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Voluntariamente quiero servirte, Señor. Y la mejor forma, Señor, de que veas esto es ofreciendo mi propia vida a cambio. Por eso, en Romanos 12, 1 y 2, Pablo escribe esto: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, chécate, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, ustedes pueden escoger. ¿Saben qué les sugiero? Dice Pablo, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12. Hermano, ¿y cómo se ofrece? ¿Cómo es ofrecerse como sacrificio vivo? ¿Qué algo tengo que hacer? ¿Lastimarme? No. El versículo 2 nos dice cómo. ¿Quieres ofrecerte en sacrificio vivo? Sí, hermano, quiero ofrecerme en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. Ok, ahí te va. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano, ahora sí entiendes cómo ofrecerte por años. Yo me pregunté por años, ¿cómo me ofrezco? Y la misma Biblia me responde, a veces no te das cuenta de eso. Sí, no te amoldes al mundo actual. Y hablaba en ese entonces, hermanos, de la carta a los romanos. Y eso sabido, cada vez que leemos al mundo actual, hermano, se va poniendo más peligroso. Si hoy es peligroso, hermano, porque sí, las leyes no nos permiten hablar. Sí, hermano, es que entonces te quitaban la vida, te encerraba. Hermano, ¿quieres ofrecerte en sacrificio vivo, hermano, al que te redimió? Sí, no te amoldes al mundo actual. No te amoldes. Y con eso ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, viéndolo de esta manera, la redención es la obra más gloriosa de Dios. ¿Sabes qué es? Es mucho mayor que su obra creadora. ¿Por qué es mucho mayor que su obra creadora? Porque Él pronunció la palabra y las cosas que vemos hoy se formaron. Él separó las aguas, Él le dijo al mar, le puso límites, dice la palabra. Con su palabra Él formó todo. Pero redimir al ser humano le costó la vida de su Hijo. Por eso es mayor, hermano, la redención que su obra creadora del mundo. Aunque es impresionante su obra creadora del mundo, y tú te ves y ves las montañas, quién acomodó aquel cerro allá, aquella montaña allá, cómo es que el mar no sale a menos que venga un maremoto, lo que pueda venir. Hermano, ¿por qué? Y luego preguntan, ¿por qué Dios permite que vengan estas cosas? No, Dios no la permite, la maldad del ser humano, hermano. ¿Cómo quieres que Dios guarde a gente que no le busca? Guarda a sus hijos. Hermano, la obra de redención es más impresionante aún que la misma obra de creación. A pesar de que ver la creación de Dios es muy impresionante. Pablo responde a la pregunta. Perdón, hermano. Él pronunció una palabra y las cosas fueron formadas. Hermano, redimir al ser humano costó la sangre de su Hijo amado. Y todavía algunos nos damos el lujo de menospreciar la iglesia, a la cual perteneces solo por gracia. Es decir, no había nada bonito en ti para que se uniera a la iglesia que Él tanto ama y cela. No tenía por qué. Y todavía nos damos el lujo de menospreciar a la iglesia. ¿O no entendimos el grado de redención que tenemos, hermano? ¿O se nos hizo tanto la costumbre como cuando te dicen, a mí por ejemplo, ¿no? Que digan, ¿qué comida favorita te gusta? ¿No? Dicen, no, me gusta el espagueti verde, ¿no? Yo lo comería todos los días porque soy fan del espagueti verde, soy fan de los plátanos fritos. Ok, pero si te dan todos los días llega un punto en que te choca.
Ya no le encuentras gusto, dices, no, está bien, me gustan, pero porque le pierdes interés, le pierdes el gusto. ¿Por qué? Porque estás a costumbre. Hermano, que seas hijo de Dios, que no que te vuelva costumbre. Fuiste redimido, fuiste libre, y voluntariamente tú y yo decidimos poner nuestra vida a los pies de Cristo. Pablo responde a la pregunta: ¿de cuánto hemos sido? Ok, Pablo, ya entendí el versículo 7, ya entendí que me hablas de que en él tenemos redención por su sangre, perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. La pregunta es: ¿y cuánto hemos sido perdonados? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Bueno, ¿cuál es la medida del perdón de Dios, Pablo? O sea, ¿hasta dónde puede perdonar Dios? Pablo dice que fuimos perdonados según la riqueza de su gracia. Nuestra redención y el perdón se basa en los recursos ilimitados de la asombrosa e infinita gracia de Dios. Es decir, no hay algo que Él no perdone a quien cree en Cristo. Ahora, yo he escuchado gente que en la cárcel, por hermanos que han predicado, han creído. No los han dejado libres luego, porque tienen que pagar, hermano, las consecuencias de sus actos, de lo que hicieron. Pero con Dios, de su lado todo es posible. Y mucha gente ha salido de ahí, hermano, predicando el evangelio y diciendo: perdóname, Señor, por lo que hizo con mi vida. Y aún le sirven a Dios y cada día le piden perdón, como si yo no los perdono hace tiempo, pero ellos siguen con eso en su cabeza y decirle: Señor, no merecía que yo hicieras esto por mí. Yo fui, hice, deshice, destruí, y tú me perdonas. Ese es, hermano, la medida del perdón de Dios, su gracia. Y para eso Él es millonario, hermano. Tiene muchísima gracia, exceso de gracia tiene Dios, que la derramó sobre nosotros. Por eso dice el 8, que hizo sobreabundar a ser perdonados esa gracia para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Otra versión dice que ha inundado nuestras vidas y nos ha abierto los ojos a la verdad. Acuérdese que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios sabe que no puede agotar la riqueza de su gracia, y por eso la derramó sobre nosotros con generosidad sin límites. Eso no significa que si alguien no peca con Dios trae consecuencias. Claro que las trae. Que Dios te perdona, claro, pero consecuencias porque lo hiciste de manera consciente, sabiendo que no era correcto, es diferente. Ahora, ¿qué es sobreabundar? Porque derramó, sobreabundó. ¿Qué es eso? Bueno, sobreabundar significa exceder una cantidad fija de medida. Es decir, la jarra mide 3 litros y tú dijiste que entraran 4, pero no le caben. Bueno, sobreabundé la jarra. Una cantidad es sobreabundar una cantidad fija. Sobrar y sobrepasar cierta cantidad o medida. Significa tener o ser más que suficiente, ser extremadamente rico o abundante. Hermano, quiero que vayas asimilando en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que Dios te está diciendo: vuélvete a enamorar de mí, a través de lo que te estoy volviendo a explicar para que hice en tu vida, que tú no te acordabas. La gracia de Dios se nos manifestó en sobreabundancia, es decir, tenemos más de lo que entendemos. Si tú entiendes la gracia un poco, pues tienes más de lo que entendemos. Ya que nuestro Padre se ha excedido tanto por nosotros y que no merecíamos nada de Él, debemos decidirnos también a excedernos con Él nosotros, si es posible. ¿Cómo me puedo exceder con Él? En servirle, pues de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra de Dios. Es decir, de Él es nuestra vida. Por Él hoy vivimos agradando a Dios, y para Él son y serán todas las cosas. Todo lo que tú haces a diario es por Él, es de Él, por Él y para Él. Todo. ¿Sí? Los negocios que haces, lo haces por Él, pues es de Él, por Él y para Él.
Los negocios que haces. Yo sé que aquí no hay, hermano, pero por si llega a pasar por nuestra cabecita, los malos negocios también los haces delante de Él, por Él y para Él. Por eso la Biblia dice que Dios está en contra de las malas medidas, de los malos pesos. O sea, de cuando pesas. Él está en contra, Él aborrece eso. Cuando haces algo, hermano, conforme a su voluntad, Señor, es por ti, es para ti, es porque todo es por ti, Señor. Y cuando haces algo que no sea conforme a su voluntad, lo haces delante de Él, por Él y porque Él está presente ahí. Hermano, estando arraigados y edificados en Él, los creyentes deben vivir en Él una vida que sobrenaturalmente abunde en acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, amar a Dios es con sabiduría y entendimiento. Tú decidiste someter tu vida a los pies de Cristo siendo libres con sabiduría y entendimiento. Hermano, los creyentes deben vivir en Él una vida que sobrenaturalmente abunde en acción de gracias. Por ejemplo, un ejemplo, es un ejemplo nada más de algo que debería sobreabundar en acción de gracias: la santidad práctica. Esta no tiene fin mientras el cristiano permanece en la tierra. Todos los días debes vivir como apartado para Dios, es decir, lo que haces, lo que hablas, lo que ves, lo que piensas, es como si con esto sirvieras a Dios y le dieras gracias. La vida cristiana de alguien que se caracteriza por el constante crecimiento, la vida de un cristiano se caracteriza por el constante crecimiento o por la constante decadencia. Sí, hermano, porque sobreabunda y a veces falta. En nosotros, no de Dios, de nosotros. La vida cristiana de alguien se caracteriza por dos cosas: por el constante crecimiento, por la decadencia. Por el crecimiento, ¿cómo es, hermano? Bueno, porque entiendes y tienes sabiduría que Él cambió tu carácter, que ya cambió tu temperamento, que ya no te exaltas como antes. Ahora tus palabras edifican. Pregunta: ¿cuando hablas eso no lo haces con entendimiento? Sí, porque es para Dios, porque es por Él, para Él. O la vida cristiana se caracteriza por la decadencia. ¿Cómo es esto? Es decir, no te importa seguir siendo igual y llevas años en la iglesia. Nadie te puede decir nada. Todo te sigue irritando, todo te molesta. Entonces, yo te hago una pregunta: ¿el Espíritu abrió tus ojos a la verdad o no los abrió? Porque si los abrió a la verdad, deberías entendimiento de que Dios desea transformar tu vida. Y todo el tiempo lo está haciendo. Todo el tiempo lo está haciendo. Mira, hermano, no sé tú, pero a mí ha pasado. Cada vez que tú haces algo diferente a lo que la gente hace, empiezan, hermano, a hablar. Empiezan. Bueno, estás consciente, tienes de que van a hablar. Pero como sabes que todo es por Él y para Él, Señor, si de ti hablaron, si de ti hicieron, Señor, si vivo conforme a tu voluntad, Señor, a ti sea la gloria. No tengo problema, Señor. Estoy consciente de que van a hablar, Señor. Pero ¿sabes algo? Te amo más a ti. Entonces muestras una vida en un constante crecimiento o en una constante decadencia. Es decir, soy cristiano, pero yo no me voy a dejar de nadie. Soy cristiano, pero no se metan conmigo. Soy cristiano, pero ténganme miedo. Bueno, entonces, ¿te abrió los ojos a la verdad o no te los abrió? Porque lo último, o sea, la decadencia no es la voluntad de Dios para con nosotros. No es la voluntad. Por eso derramó, nos dio una abundancia con sabiduría y entendimiento.
Hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Dijiste la Reina Valera, e inteligencia. ¿Estás consciente de que esa actitud no es agradable a Dios? ¿Quién te lo dijo? El Espíritu. Bueno, no quieres servir a Dios es locamente, hermano, y hay como, no. Bájate con Jesús. Sabía que cuando él hablara frente a escribas y fariseos, sabía que le iban a matar. Hermano, no creo que alguien sirva a Dios a la y se va, ¿verdad? Porque sabes que lo que haces o no haces afectas o no al cuerpo de Cristo. Bueno, hizo sobreabundar sobre nosotros, hizo sobreabundar con nosotros, con su redención, en la riqueza de su gracia, en toda sabiduría e inteligencia. La riqueza de su gracia nos debe sobreinundar para permitir que Dios cambie en nosotros lo que no es agradable a Él. ¿Estás consciente? Sí, sabiduría de Dios. Esto es sabiduría. ¿Qué? Entender que me redimió para Él. Para entender mejor, hermano, cómo sucedió el versículo 7 y el versículo 8, el Señor nos reveló el misterio de cómo lo hizo. Ahí te va, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio, un misterio, hermano, de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Otra versión para entender mejor dice: esto sucedió porque nos dio a conocer el secreto de su voluntad, antes oculto, pero ahora revelado, porque así le plació hacerlo. Lo que una vez estuvo oculto, ahora se revela. Y es un secreto a vista de todos. El propósito de Dios para el mundo fue el secreto que compartió con sus discípulos. ¿Cuál? Nada más y nada menos que la redención de toda la creación en perfecta armonía en Cristo. ¿Es el secreto, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque ellos no lo vieron. Ellos no vieron a la iglesia. No, hermano, pues ya había una iglesia, sí, pero como todos empezamos a unirnos. Pablo dice: les voy a dar un secreto, le dice a los Efesios. ¿Cuál? ¿Cuál secreto, Pablo? Bueno, Dios decidió toda la redención del ser humano en una armonía perfecta en Cristo. La redención realizada por medio de Cristo, este es el secreto oculto durante siglos en el consejo divino de Dios y ahora revelado a nosotros. ¿Cuál? La verdad, esta es, cuya revelación para entenderla, cómo redimió, cómo hizo, hermano, que gente de diferentes naciones, porque eran diferentes lugares en Éfeso, sirvieran a un mismo Dios, amaran a un mismo Dios. Ese es el secreto. ¿Cuál? Cristo. Esa es la verdad, cuya revelación hoy tú y yo entendemos es porque derramó sobre nosotros un don de gracia tan grande que se necesita comprensión y discernimiento espiritual para entenderlo. Ahí te va. 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Ahí te va el secreto. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está el secreto. Listo, los Efesios y a nosotros. ¿Quieren el secreto? Sí. Reunir en Cristo todas las cosas. ¿Ya? Sí. ¿No te sorprende eso? Para que la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas sean reunidas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué, hermano? A ver, vamos a entender un poco este versículo, porque a la primera no lo entendí. ¿Cómo? Sí. Había división entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros. Por todo el mundo reinaban conflictos y tensiones. Jesús vino al mundo para erradicar las divisiones. Para Pablo, ese era el secreto de Dios. El propósito de Dios era que las diversas corrientes y todos los elementos en pleito de este mundo se reunieran en uno solo. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso dijo que todos sean. Ahí está el secreto de Dios.
que todos sean uno. Es decir, el secreto era redimir a todos los hombres y mujeres de este planeta en Cristo. Por eso podemos hacer iglesia, le dice Pablo a los hermanos en Éfeso, entre los judíos y los gentiles, porque juntarlos era imposible. Entre griegos y bárbaros, y estar de acuerdo en que la gloria es para el Señor. Esto humanamente no se lograría nunca, nunca. Si no puedes juntar a dos de partidos políticos diferentes, ahora imagínate, juntar a judíos y a gentiles. Judíos que descendían acá de la élite y los gentiles, hermano, que los trataban como perrillos, como se dice la palabra. A ver, ahí te va el secreto, le dice a los Éfesos: reunir todas las cosas en uno, en Cristo. Esto humanamente no se lograría nunca. Por ejemplo, a ver, ahí te va, para que veas cómo Dios une todas las cosas. Si hoy viniera Cristo, tu vecino, tu pariente, tu familiar, que no aguantas, que no le hablas, que no soportas, que hoy viniera Cristo, lo amarías. ¿Por qué cambió? Por Cristo. Esto solamente puede hacerlo Dios en Cristo, porque eso te va a llevar a ¿qué? A solucionar las diferencias. Hombres y mujeres con diferentes apellidos, con diferentes gustos, con diferentes formas de pensar, amándose como uno solo en Cristo, y todavía le dices: hermano, ¿cómo es esto? Por el misterio revelado. ¿Cuál es ese misterio? Redimir todas las cosas en Cristo. Y de nosotros como cristianos ya, como hijo, ¿qué espera Dios de nosotros? Sí, ya entendí que cuando alguien traiga a alguien de allá afuera, mira, te voy a decir algo, hermano, y me da vergüenza, pero fue mi juventud, tenía yo como unos 17 años. Conmigo estudió un muchacho en la escuela que siempre teníamos problemas, él y yo, siempre. Y un día, hermano, pues los chamacos uno va ahí con diferencias, hermano, pues acabamos en pleitos. O sea, nos dimos nuestros estate quietos los dos. A los años, hermano, hablo como a los 7 años, lo veo en una iglesia, hermano, y se me para de frente y me dice que ya era cristiano. Y a mí se me caía la cara de vergüenza, porque mis papás conocían el evangelio. Eso no significa que yo era cristiano. Yo acepté a Cristo después, como a los 17, 16, así, pero tentaba yo a Dios, dijeron por ahí, servirle. Después de que nos dimos de palabras y casi nos agarramos a golpes, lo veo en la iglesia, hermano, y me abraza y me dice, en ese entonces: Dios te dé más. No, hermano, yo sentí que me caía a pedazos. Y yo decía: Señor, casi como decían los chavos antes, no, trágame tierra, ¿no? Hermano, verlo ahí, abrazarlo también y decirle que Dios cumpla en ti propósito, hermano. Yo, y verlo servir en el Señor después de tantos años, hermanos, solamente pudo haberlo hecho Dios. El día que tú tengas una diferencia con alguien, hermano, yo te diría que lo solucionaras, porque el día que venga Cristo, que lo veas aquí sentado y que diga, hermano, mira, no sé, Israel, fulanito, te amo en el Señor, y toda la diferencia quedó atrás, vas a sentir, hermano, frío el cuerpo. Señor, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ahora sí entiendes a Pablo, hermano? Sí, hermano, ya lo entendí porque me pasó. Pues ya entendiste, unir en Cristo. Ahora, ¿qué espera de nosotros que ya de nosotros, ¿qué espera Dios? Los que ya conocemos al Señor. Pablo le escribe a los colosenses, le escribe esto en Colosenses 3, del 12 al 17. Ahí te va. Lo que espera de nosotros que ya conocemos a Cristo, que ya estamos de este lado. ¿Qué espera? Bueno, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, y no es un consejo, es una instrucción de Dios. Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad
y paciencia. La van a necesitar. De modo que se toleren. Otra versión dice que se soporten. Como ya le he dicho, la palabra dice que habrá hermanos insoportables, pues acá dice. Por lo tanto, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así, bueno, Señor, pero ¿por qué debo perdonar? ¿Y qué tanto debo perdonarlo? Bueno, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pero Señor, a ver, tú me perdonaste y de mi pecado no te acuerdas nunca. Tú haz lo mismo, al mismo grado. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y estando en la cruz, siendo crucificado, dijo: perdónalos. Por encima de todo, este es el que más, hermano, debes llevarte en el corazón, de Colosenses 3, Colosenses 3. Por encima de todo, o sea, lo que me digas, sí, por encima de todo eso, vístanse de amor, que es el único vínculo perfecto. Yo le añadí aquí a lo que te voy a decir, no a la Biblia, no. Lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, unido todo en Cristo. Y sean agradecidos, porque lo hice en Cristo. Cristo lo hizo en nosotros. Agradece porque tú no lo hubieras hecho nunca. Que habita en ustedes, yo lo puse aquí, hermano, y lo recalqué, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, todo. Hermano, es que tuvo diferente. Todo. Hermano, entonces todo. Lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es decir, todo lo que hagas de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame que me salga bien este negocio, y aunque tenga yo que transar al de enfrente. Pues acá dice, hermano. No, así no es, hermano. Bueno, pues todo lo que hagas, hermano, lo hacemos delante del Señor. Por eso nos pide a nosotros ser, porque la medida que mides serás medido. ¿Esto espera de nosotros? Sí. Hermano, ¿sabes por qué pide esto de nosotros? Porque allá afuera la gente dice amar a Dios, pero ni entre parientes se hablan. Y eso que profesan la misma corriente religiosa. Es más, hasta hacen sus propios altares para sus dioses, porque no se llevan. Y dicen amar a Dios para su Dios allá afuera. Con tal de no hablarse ni verse, cada uno hace su altar a su Dios, y son de la misma corriente religiosa. Bueno, Pablo se refiere en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que llegará el tiempo que toda rodilla se doblará y confesarán que Cristo es el Señor. Es decir, un día esto será una realidad, porque todo se debe cumplir en Cristo. Por eso en Filipenses 2, 10 al 11 y Romanos 14, 11 dice así: porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, aún los demonios que no ves, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y luego en Romanos 14, 11 dice: porque escrito está. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Satanás: escrito está? Bueno, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esa es la dispensación de los tiempos. ¿Cuál? Que un día toda rodilla se doblará y
¿qué? En Cristo lo que tanto planeó. Un día ya no será porque ellos quieran doblar y decir Señor, pero no, ahora lo van a hacer. Porque todos deben confesar que Jesucristo es el Señor. Ya no es, tuviste la oportunidad aquí, hermano, un domingo te hablaron, te dijeron de Cristo y dijiste no. Ah, bueno, en la dispensación o en el final de los tiempos lo vas a hacer obligadamente, pero lo vas a hacer. Y esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Cuando llegue el momento propicio para la consumación de su propósito, en su provincial gobierno del curso del mundo, esta consumación se realizará. Jesucristo es el principio y el fin principal de toda la historia humana. Hermano, la historia que hoy se cuenta, que hoy se ve, que aunque haya tecnología y que lo que haya, la historia es escrita y dirigida por su creador, quien la conducirá hasta el cumplimiento de su propósito final. Es decir, la suma de todas las cosas serán en Cristo. Dios diseñó su gran plan en tiempos pasados. Ahora lo ejecuta soberanamente según su voluntad divina. Las cosas se van cumpliendo. ¿Te acuerdas que está escrito en la Biblia? Habrá terremotos, habrá rumores de guerra, habrá enfermedades. O sea, ¿piensas tú que COVID fue la nova? Faltan más, hermano. ¿Sí? La palabra se va cumpliendo. Dios diseñó su gran plan en tiempos pasados, ahora lo ejecuta soberanamente según su voluntad divina. Y en el cumplimiento de los tiempos lo completará y perfeccionará en su Hijo, en quien operará para siempre en justa armonía y gloriosa verdad, junto con todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo lo que está en Cristo será unido. Amén. Todos sus elegidos, todo lo que el Padre le dio al Hijo, todo lo que Él ha redimido con su sangre, todo lo que Él ha traído eficazmente a la unión consigo mismo, serán unidos en uno. Es decir, habrá un solo rebaño y un solo pastor para siempre: Cristo Jesús. En Él, versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ahora sí te alegras, hermano, ser predestinado. Amén. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, esta versión dice así: en Cristo fuimos elegidos para ser pueblo de Dios, porque desde el principio Dios así lo decidió conforme a su plan. Y Él es quien hace que todo concuerde con lo que Él decide y desea. Jesucristo es la base o fuente de nuestra herencia divina. Todo lo recibiremos por Él. Hermano, lo que está en los cielos lo vas a recibir por Cristo. Lo que hoy tienes aquí lo tienes por Cristo. Sin Él, lo único que una persona puede recibir de Dios es la condenación eterna. La condenación eterna sin Dios. Aquí tenemos otra gran verdad, hermano. Él nos da una herencia, es decir, nos recompensa por algo que no hemos hecho. Nos recompensa, nos recompensará por algo que no hemos hecho. Porque todo lo hizo Cristo y todo lo tenemos por Cristo. Por eso cuando te alejas de Cristo, estás diciendo: Dios, no me interesa tu herencia. El plan y el propósito total de Dios es que los creyentes tengan una parte en la herencia de Cristo. Órale, Señor, gracias porque no lo merecía. Gracias, Señor. ¿Te estás enamorando más de Dios, hermano? Yo sí. Yo sí. Si hoy me levanté agradecido, hermano, hoy le soy más. Me da una herencia que no merezco y me la da en Cristo. Él sí sufrió, Él sí murió y me la da por Él. Nosotros vamos a heredar con Cristo porque estamos en Cristo, unidos a Cristo. Por eso, la pregunta es: ¿estás disfrutando tu herencia?
¿Te despiertas por la mañana y te recuerdas al comenzar el día así? Soy hijo de Dios por su gracia. Te despiertas y dices: he sido elegido por Él solo por gracia para ser miembro de su familia. Te despiertas y dices: mi vida muestra todo lo que Él ha hecho en mí. Te despiertas y dices: su paz, su alegría, su amor son mi legado, mi herencia de la que puedo extraer cada momento de mi vida, porque las promesas están ahí para ti también. Y tenerlas sin importar las circunstancias. ¿Así te levantas, hermano? ¿O dices: qué feo día porque hoy está lloviendo? Qué feo día porque hoy hace mucho sol y me encanta que llueva. Nunca nos está ni una cosa ni otra, hermano, pero bueno. Cuando queremos frío, queremos que llueva. Cuando queremos que llueva, queremos que haga sol, porque la ropa no se seca. Y luego cuando hace mucho calor, no, porque man, no lo soporto una noche para dormir. Prefiero O dice: Señor, gracias porque soy tu hijo por pura misericordia tuya. ¿Estás disfrutando de tu herencia, hermano? Porque desde aquí ya la tienes, Tienes las arras. Cuando te casas, cuando se casaron, bueno, quienes así lo decidieron, y te dan las arras, te están diciendo: lo que es mío es tuyo. Todo lo que yo compre es tuyo. Todo lo que yo adquiera es tuyo. Todo lo que yo tenga es tuyo. Es tuyo, o sea, disfrútalo como si fuera yo. Esas son las arras. Cuando dieron las arras de la herencia del Espíritu, hermano, dijeron: todo lo de Jesús es tuyo. Todo es tuyo. Lo que Él va a recibir allá, todo es tuyo. ¿Estás disfrutando ya tu herencia, hermano? ¿Confías en estas cosas invisibles que sí son reales y verdaderas, hermano? Porque si lo haces, permíteme decirte que sabes muy bien que tienes herencia con Dios. Nosotros los creyentes nos convertimos en herederos de Dios porque Él nos predestinó según su propósito. Es que, hermano, ya se va a morir y no va a dejar nada. ¿Tienes herencia allá arriba? ¿No dice que si tu padre y tu madre te dejan, Él con todo te recoge? No que te lleva al cielo, no. Él te dice: órale, yo estoy contigo si tú me clamas. Hermano, nos predestinó según su propósito. Su gracia recayó sobre los creyentes, sobre nosotros, no por casualidad, sino únicamente por su generosa y soberana elección. Por eso te digo, muchos de nosotros no merecíamos estar acá, porque el vecino se portaba mejor que yo, porque el vecino era más fiel que yo, porque la esposa del vecino, wow, que admiraba a su esposo. Pero Dios dijo que tú. ¿Por qué? Por su generosa y soberana elección. Le dijo: sí, pero yo te escojo a ti para que tú me ames. Yo te libero a ti. Dios hizo esto, hizo este plan que incluye absolutamente todo lo que sucede en el cielo. Él decide lo que sucede en el cielo, en la tierra y en el infierno. Solamente Él sabe lo que sucede en el pasado, en el presente e incluye el futuro. Que incluye tanto a creyentes como a incrédulos que un día doblarán su rodilla obligadamente. Que incluye a los ángeles y a los demonios, a energías físicas como espirituales y cosas tanto grandes como pequeñas. Las lleva a cabo en su totalidad por su voluntad. Ese es Dios. La conclusión de este versículo aquí es que nada, absolutamente nada, puede perturbar las futuras bendiciones espirituales que los elegidos tienen como herencia por recibir. Nada, nada puede perturbar eso. Nada. A fin, 12, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra versión dice: para que nos dediquemos en alzar sus gloriosos atributos. ¿Cuál es uno de ellos? Su misericordia.
Nosotros que fuimos los primeros en fijar nuestras esperanzas en Cristo. Y hermano, la referencia nosotros los primeros se refiere a quienes como Pablo habían sido judíos y ahora habían encontrado el Mesías en Jesús, ¿eh? Ahí se refiere a ellos. Hermano, pero dice nosotros sí, pero aguántame. Se refiere, hermano, a los judíos que habían encontrado al Mesías en Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice para que seamos para el avance de su gloria? Entonces, los que primeramente confiamos en Cristo. ¿Quiénes son los nosotros que primeramente confiamos? ¿Quiénes son entonces, hermano? Bueno, se podía pensar en la iglesia cristiana en la era presente, o sea, en este momento en Éfeso, como aquellos que primero confiaron en Cristo. Y estoy hablando de la iglesia a la que el apóstol Pablo le había enviado la carta. Se podría pensar en ellos como los primeros que confiaron en Cristo en esta era de la iglesia. Pero algunos estudiosos dicen que es poco probable que sea lo que nosotros pensamos. O sea, que la primera iglesia, hermano, ¿por qué? Porque algunos estudiosos dicen que es posible que simplemente Pablo estuviera diciendo esto: yo soy un hombre judío, y nosotros los judíos en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento ya éramos creyentes porque esperábamos con ansias la venida del Mesías Redentor. Nosotros esperábamos al Mesías y por lo tanto fuimos los primeros en confiar en Cristo porque esperábamos al Mesías. Aquí Pablo habla de que dice los judíos, si hablamos de los creyentes, fuimos los primeros porque esperábamos al Mesías prometido. Y cuando creen en Cristo, lo ven en Cristo. Pero hasta ahora lo escrito por Pablo se aplica tanto a judíos como a gentiles, porque una carta que a los efesios que también había judíos ahí. Habla tanto a judíos como a gentiles unidos en el cuerpo de Cristo. Aunque tanto judíos como gentiles participan de las bendiciones de Dios, los judíos lo esperaban primero, pero murieron sin verlo. Muchos judíos, hermano, en el Antiguo Testamento murieron sin verlo. Y muchos aquí en la carta de Pablo a los Efesios dice: nosotros creímos primero, pero ustedes entendieron quién es Cristo, entendieron que Él es el Redentor. Y luego nosotros los gentiles convertidos vemos lo que los antiguos no vieron, hermano: la iglesia. Hoy disfrutas de algo, hermano, que los primeros cristianos que en ese entonces pudo haber sido el Antiguo Testamento que esperaban al Mesías no lo vieron. Y que tanto les hablaron del Mesías: la iglesia. Todo unido en Cristo. ¿Por qué? Porque Israel, ¿cómo le dio dolores de cabeza a Dios? A veces ponemos a Israel como el mal ejemplo, hermano. No a mí, al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, que eran bien necios, que eran bien rebeldes. Y los cristianos, y muchos cristianos hoy, ¿cómo son? Y aún así dice: unir todos en Cristo. Hermano, seremos para alabanza de la gloria de Dios. Dice una versión: a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En otras palabras, los creyentes, en este caso nosotros, y los de antes de nosotros que fueron primero en esperar, somos trofeos de la gracia de Dios. Somos trofeos de la gracia de Dios. Hermano, quiero conocer la gracia de Dios. Tú eres un trofeo de su gracia porque tú no deberías estar acá. Tú eres un trofeo de su gracia de Dios, que Él exhibe lo que puede hacer con materias primas tan imperfectas. Sí, hermano, Él presume estas materias primas imperfectas como trofeos de su gracia, de su gloria. Para aquellos que dicen: no, hermano, que yo sé re harto de la Biblia y le puedo sacar un exégesis y decir: sí, está bien, pero es un objeto imperfecto, como trofeo de su gloria. Aún así, le damos gracia a nuestro Señor, porque Él es el único digno de recibirle, hermano. Y el próximo domingo, si el Señor no viene antes, hermano, y nos vemos con Él allá, el próximo domingo en el capítulo 13 hablaremos de nosotros.
Porque hasta aquí habla acerca de que ellos habían creído, aunque también nos incluye a nosotros, porque le escribe una carta de cristianos en Éfeso. Él no excluía a ninguno. Dice, nada más les digo que los judíos esperábamos al Mesías y Cristo lo vimos, pero al final todos seremos como trofeos de su gracia. Concluyo con esto, hermano, recapitulando un poco. Estas son las 3 obras maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. Ahí te va, las 3 obras maravillosas. Si esto no te enamora más de Dios, hermano, no sé qué lo haga, pero yo estoy enamoradísimo de Dios. Nos redimió con su sangre. ¿Te acuerdas qué es redimir? Nos redimió con su sangre. Otra obra maravillosa. Nos ha revelado el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Cuál es el misterio, hermano? Que seamos uno en Cristo. Juntar en Cristo, hermano, todas las cosas. Y nos recompensa con una herencia que no merecíamos. 3 obras maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. Qué hermoso es esto, hermano. Es decir, hermano, tú y yo ya no podemos perder. Ya no podemos perder, hermano. Ya no, ya tienes todo. Mira, fuiste redimido. Se te reveló un misterio y vas a recibir una herencia. O sea, ya no hay que perder, hermano, ya no hay nada. Él pagó por la iglesia y tú y yo le pertenecemos a Él porque Él pagó un precio. La iglesia es muy importante para Dios. Cuando Él creó cada parte del mundo, esta comenzó de inmediato a funcionar exactamente como Él lo había planeado. A diferencia de las cosas que nosotros hacemos, los seres humanos, la creación de Dios no necesita ser rediseñada. No necesita pasado, hermano. Aquellos que usamos aplicaciones en el celular, constantemente sale ahí, actualiza, porque no es perfecta, hermano, ya actualiza. Las creaciones de Dios no necesitan ser rediseñadas. No necesitan ser rediseñadas. Y no solo, hermano, están listas para funcionar cuando Dios las hizo, sino que funcionan. Llegas a trono de su gracia y te escucha. Clamas en el nombre de Jesús y te responde. Le pides que te fortalezca y te fortalece. No necesita ser rediseñado nada, hermano. Nada. Su propósito con el hombre que decide entregarse a Él permanece inmutable. Te lo repito. Su propósito con el hombre que decide entregarse al Señor permanece inmutable y no puede ser alterado por ninguna acción ajena. Que Dios trate con nosotros es diferente. Los grandes planes de Dios serán llevados a cabo en cada hijo suyo. Inclúyete. Te pido algo, hermano, en el nombre del Señor. Déjate tratar por Dios. Déjate tratar por Dios, hermano. Mejor humíllate solito y Él hará. Tenemos que estar agradecidos por ello. ¿Por qué? Porque los grandes planes de Dios serán llevados a cabo en cada hijo, sí o sí. Porque Él lo dijo. Los acontecimientos humanos se han desarrollado hasta ahora conforme a los planes del Señor. No necesita pasar, hermano, cuando llueve y escuchas un trueno bien duro. ¡Pras! Sí, te espanta. Yo me espanto, hermano, y me pongo a pensar y dije, ahora entiendo por qué se espantaron los israelitas cuando Moisés subió a hablar con Dios. Hermanos, tronidos que había de rayos, hermano. ¿Quién no va a temer? Yo escuché un trueno y dije, cuando digo, truena bien duro, hermano. Sí, oye, Señor, mande, Señor. No está apagado. Yo sí le digo, mande, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo oye. Hermano, los acontecimientos humanos se han desarrollado hasta ahora conforme a los planes del Señor y continúan moviéndose en la dirección señalada por la palabra.
Sale una nueva enfermedad. Hace 2000 años ya fue dicho que va a haber enfermedades. Aproximándose al clímax de la historia humana, en el cual el Señor Jesucristo ocupará el lugar que le corresponde cuando todas las personas y demás seres sean puestos bajo sus pies. Mientras ese día no llega, hermano, mi hermana amada, les invito a unirse a los planes divinos. Yo me quiero unir. Estableciendo el reino entre los demás, entre los más cercanos tuyos, con Dios a través de Jesucristo. Hermano, mientras ese tiempo llega, te pido algo, hermano. Únete a los planes divinos. ¿Cuál? Dar testimonio de Cristo. Y si te lleva a las naciones, qué padre. Y si no te saca a las naciones, también, hermano. No es cuántas naciones les hablaste, cuánto les hablaste en tu vida. Sabías que iba al infierno y no hiciste nada. Hermano, yo me quiero unir a los planes del Señor, hermano, para amarlo así como Él me ha amado. Por eso te dije, hermano, que si sobreabundó gracia, nosotros también tenemos que hacer algo por el que lo redimió, que nos dio libertad y que decidimos amarlo. ¿Cuál? Unirnos al plan divino, dar testimonio de Él. Hermano, y como te dije al principio, no sé si vas notando, hermano, conmigo lo que está haciendo Dios en estos versículos, pero Él quiere que nos volvamos a enamorar de Él. Es lo que quiere. Él dice, ¿te explico lo que hizo otra vez hace 2000 años por ti? ¿Te lo vuelvo a recordar? Sí, hice todo esto y no saliste barato. Hice todo esto. ¿Sabes por qué lo hace, hermano? Para amarle más. Y si esto no te lleva, hermano, a ver la gracia de Dios y la misericordia de Dios, hermano, para servirle en amor, no sé qué malo puede hacer. Si esto no te despierta, hermano, no te mueve de tu lugar a hacer, hermano, recordándote a ti una gran verdad, hermano, no sé qué más lo haga para que le sirvas. No lo sé. Queremos y hemos oído palabra. Dios dijo que crecerán al norte, sur, oeste y oeste, pero ¿creceremos por crecer, hermano? No, te está incluyendo a ti. Y te dice, no te preocupes, te recuerdo lo que hice por ti. Y todavía te digo, te doy más. Porque al que toca se le abre. Porque el que busca encuentra. Porque estás 24/7 los 365 días del año y más para acercarte al trono de su gracia y ser recibido siempre. Ahí nunca está cerrado, hermano. Pero ¿sabes qué hacemos muchos cristianos? Olvidamos, hermano. Olvidamos que tenemos que entrar al trono de su gracia por Cristo. Y luego cuando vemos los problemas decimos, Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, no te dije que te puedas acercar a mí. No te dije todo lo que ya tienes. No te dije que si te redimí no te voy a dejar perder. No dije que si me costó la sangre de mi hijo, hoy no te voy a dejar. Te alejas porque quieres. No quieres ser transformado porque no quieres. Pero si Dios, hermano, nos costamos la sangre de su hijo, hoy Dios de nosotros no va a apartar nunca la mirada. Porque fuiste predestinado por gracia. Y fuiste redimido por misericordia. Así que, hermano, que esto te lleve a enamorarte más de Dios. Ponte de pie, mi hermano. Ese es el Dios de la Biblia. No el Dios tirano que está enojado con nosotros esperando a que rompamos la ley. No. Es más, dice, te digo algo, un día vas a fallar, tranquilo. Un día vas a hablar como no tenías que haber hablado. Tranquilo, abogado tienes para con el Padre Jesucristo el justo. Un día vas a desobedecer a tu autoridad. Tranquilo. Ven a mí en Cristo y haz bien lo que hiciste mal. Porque ese es Cristo, hermano. Todavía nos dice, tranquilos, abogado tienes para con el Padre Cristo. Pero acuérdate que dijo, vete y no peques más a aquella mujer. No repitas lo mismo.
ahora sí haz lo correcto. Así que, hermano, tenemos todo en el Señor para hacerlo. Te invito a algo en el Señor: enamórate más de Él y deja que Él transforme tu vida, tu carácter, tu forma. Déjalo que lo haga. No va a ser fácil, pero si le pides a Él, Él te ayuda a hacerlo, y las cosas salen como Él quiere, porque funciona.